Bueno, pues vamos a empezar de todos modos y como yo ya había comentado, pues vamos a dar un salto hacia atrás en el tiempo, un salto de millones de años y vamos a abordar la historia, los orígenes de la humanidad, no solo digamos como... nada. No solo digamos como... no solo digamos pues, cómo van apareciendo las primeras sociedades humanas y qué es lo que nos han legado, incluidos también pues, las primeras manifestaciones artísticas, sino que también pues, primero hay que abordar, digamos, un hecho, una cuestión, digamos, muy simple. Y es qué es la historia y qué es propiamente la prehistoria. Claro, cuando estamos pensando en la prehistoria, pues estamos pensando también en algo que se representa bien en estas imágenes. La aparición de la especie humana, la aparición de diferentes homínidos que van a dar origen al Homo sapiens sapiens, al ser humano que conocemos en la actualidad. Bueno, y para ello, pues, cuando pensamos en la prehistoria, pues ¿en qué estamos pensando? Pues en sitios arqueológicos como este, como la cima de los huesos del yacimiento de Atapuerca. Bueno, pero de todas maneras eso no quiere decir que tengamos que pensar necesariamente en los lugares donde se realiza el trabajo de campo. Tenemos que pensar también en la labor bibliográfica, también en los laboratorios, en los espacios también donde se practica la arqueología experimental. Así, pues claro, todo aquello que, por ejemplo, pues haya en un yacimiento arqueológico, pues tiene que ser investigado. No voy a explicar de todos modos pues, las fases y procedimientos en los que hay que seguir. Pero de todos modos, pues bueno, lógicamente tenéis que pensar que si se halla algo, pues hay que recurrir a las técnicas de laboratorio, como este que veis en la imagen de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno. La historia, el paleolítico. Bueno, y por ello, pues primero, ¿de qué hay que hablar? Bueno, pues lo primero que hay que explicar es qué es la historia. Bueno, pues la historia al mismo tiempo es una ciencia social y curiosamente es también un periodo de la historia. Cuando estamos pensando en la historia, estamos pensando en una ciencia que va a responder a una pregunta en concreto. Y es el cuándo. Si nos tenemos que quedar, digamos, con una interrogación, sería precisamente esa. Lo asociamos con el cuándo, también lo llevamos a asociar con el quién, quiénes, y luego ya, pues evidentemente, pues nos responderíamos a otras preguntas, tratar de respondernos el por qué. Porque claro,
Básicamente estaríamos pensando en ese cuándo, en el caso de la geografía estaríamos pensando en el dónde, en el caso de la filosofía en el por qué. El caso es que de todos modos, pues ¿cuál sería la definición de la historia? Pues la historia es la ciencia social que explica la evolución de las sociedades humanas. Quizá cuando estemos pensando pues, en el estudio de una parte, pues claro, podemos pensar en la historia de España, la historia de Francia, la historia de China, la historia de Estados Unidos, dividiéndola pues en diferentes fases, en épocas, pero al fin y al cabo pues cuando pensamos en un país, pues estamos pensando pues, que este está habitado por un pueblo, por una población, y que al fin y al cabo pues, podemos pensar que comparten elementos, digamos, pues, comunes, incluido también pues, esas vivencias históricas. Pero claro, si nos retrotraemos al pasado, pudiéramos estar pensando en sociedades tales como las del antiguo Egipto, las de la antigua Mesopotamia, de la antigua Grecia, de la antigua Roma, etcétera, etcétera. Es decir, diferentes sociedades que han estado pues, presentes en la historia en diferentes momentos. Bueno, al mismo tiempo, la historia se divide en dos grandes etapas, la prehistoria y la historia propiamente dicha. Cada una con un campo concreto. La diferencia entre ambas es muy simple. La prehistoria va a estudiar la evolución de estas sociedades desde los orígenes del ser humano, o de la especie humana más bien habría que decir, hasta la invención de la escritura. En cambio, pues, la historia propiamente dicha va a comprender todos aquellos acontecimientos que han tenido lugar desde la aparición de la escritura hasta nuestros días.
reflexión. Bueno, pues la invención de la escritura nos permite conocer de manera directa o de manera indirecta, pero eso sí, con un testimonio de las personas de la época, determinados acontecimientos históricos. Las fuentes escritas no tienen por qué ser necesariamente un testimonio veraz de los acontecimientos. Pero claro, esto lo diferencia de todos modos de manera más que significativa con la manera con la que se estudia la prehistoria. Porque al no haber testimonios escritos, ¿cómo podemos saber cómo vivían esos antiquísimos antepasados que habitaron la Tierra hace decenas de miles, centenares de miles e incluso hace algunos millones de años? Pues los prehistoriadores se van a tener que servir de una serie de ciencias para poder abordar sus estudios. Bueno, pues en primer lugar, es necesaria el apoyo de la arqueología. Claro, desde luego que los arqueólogos no solamente se dedican a realizar tareas de campo en yacimientos de esa naturaleza, pero cuando estamos pensando en un arqueólogo, estamos pensando en alguien que está trabajando en aquellos lugares donde hay restos prehistóricos o de la edad antigua. Y no pues precisamente llevando a cabo pues estas labores pues en yacimientos y restos que pudieran datarse pues, del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XVI, etc. Luego, por otro lado, hay que citar a la antropología pero claro, pues ahí de todos modos hay que hacer una diferenciación. Están los antropólogos físicos, que nosotros asociamos en muchas ocasiones con la labor forense. Daros cuenta, pues cuando tiene lugar un hallazgo, un antropólogo, ¿qué es lo que va a determinar? Pues la antigüedad de los restos, a qué especie humana pudieran pertenecer, pero también una cuestión muy simple, a si los restos son de la especie humana o de algún animal. Y luego, por otro lado, la antropología social. Y eso, digamos, ¿qué relación puede tener con los estudios sobre la prehistoria? Bueno, pues
los arqueólogos, los antropólogos sociales, pues ámbitos de estudio, digamos, muy amplios. Claro, ¿qué vienen a estudiar en muchas ocasiones? Pues sociedades primitivas, cuando se trata, pues más bien, pues de tribus que han estado pues alejadas, digamos, pues del desarrollo, de los avances actuales, lo que se viene a señalar como pueblos primitivos. Y claro, pues digamos que esas costumbres que pudieran tener, pues por ejemplo, tribus de la Amazonia o de lugares selváticos de África y de Asia, así como también en su momento los Inuit del Polo Norte, pues se considera que las prácticas, ritos y costumbres que tienen estos pueblos pues se asemejaban a lo que tenían las culturas y los antiguos pobladores en tiempos del Paleolítico y del Neolítico. Claro, de todas maneras, pues los antropólogos sociales no se limitan, digamos, solamente a eso. Los antropólogos sociales pues tienen también otros ámbitos de trabajo y de estudio. En el caso de los españoles que hacen labor de campo aquí, pues sobre todo pues se interesan por el estudio en áreas rurales, abordando pues temas relacionados con la cultura, las costumbres, los ritos, también el propio lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que serían pues las tres ciencias que sirven como auxiliares para el desarrollo de las investigaciones en relación con la prehistoria. Bueno, claro, también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que, al igual que la historia, la prehistoria se divide en etapas, porque estamos hablando de un periodo de tiempo larguísimo, y claro, para ello es necesaria una división. Cada vez pues esta división histórica va a ser más pequeña. El periodo, digamos, históricamente más largo viene a corresponder con el más antiguo, y el periodo en el cual a su vez se subdivide, el más antiguo, también es el más largo. Bueno, teníamos por tanto la prehistoria, de un lado y la historia de otro. Yo os había señalado cuál era el acontecimiento, digamos, que había marcado los orígenes el origen de la historia
y el final de la prehistoria. Pues viene a ser la invención de la escritura, que viene a aparecer no en una fecha concreta, sino en un periodo de tiempo más bien largo. Se considera que hacia el 3000 o incluso pues hacia el 3500 a.C. ya van a existir sociedades que van a emplear. Bueno, la historia se divide en 4 etapas denominadas como edades. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ahí ya sí que nos vamos a encontrar con acontecimientos, con una fecha determinada, que suponen el paso de una edad a otra. Bueno, esta viene a ser la división de las 4 edades de la historia. ¿Cómo se divide la prehistoria? Bueno, pues básicamente en 2 grandes etapas. La edad de piedra y la edad de los metales.
Ya más concretamente, digamos, cómo se va a ir dividiendo en etapas. Bueno, pues hay que considerar de todos modos una cosa. La edad de los metales viene a ser un periodo de transición entre la prehistoria y la historia. Es decir, la edad de los metales se desarrolla en los finales de la prehistoria y en los inicios de la edad antigua, porque cuando aparece la metalurgia del hierro, ya había pues sociedades, culturas que llevaban ya mucho tiempo practicando la escritura, y cuando apareció también la metalurgia del bronce, pues también vino de todos modos a suceder algo pues muy semejante. Dentro de los metales, digamos, pues que se vienen a desarrollar tres etapas. El calcolítico, que viene a ser, pues, curiosamente, el periodo de transición con la etapa justo anterior, que es el neolítico. La edad del bronce y la edad del hierro. La aparición de la metalurgia continuaba a surgir alrededor del 4000 a.C. Y también teniendo en cuenta también una cosa, ya lo vamos a ir viendo progresivamente. Hay culturas que tenían un grado de desarrollo tecnológico más avanzado y una cultura más sofisticada que otras, así que al tiempo que había culturas en las cuales pues estaba presente pues, la metalurgia y que ya empleaban la escritura, donde estaba presente también una artesanía pues, digamos, ya más compleja y donde existían formas de comercio ya más avanzadas, pues en cambio pues había otras sociedades que literalmente pues, estaban dando los primeros pasos en las prácticas agrícolas, en las prácticas ganaderas, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno, la prehistoria, y ya concretamente la edad de piedra, se divide en dos grandes etapas, aunque también tiene una etapa de transición, el llamado mesolítico. El neolítico por un lado y el paleolítico por otro. El paleolítico a su vez se va a dividir en tres etapas. El paleolítico superior, el medio y el inferior. El inferior, ¿cuándo viene a corresponder? Pues a la etapa más antigua, a las diferentes especies de homínidos que le van a habitar la Tierra
es decir, los Australopithecus y los llamados Homos. El Paleolítico medio se identifica con el hombre de Neandertal y el Paleolítico superior con el Homo sapiens como hombre de Cro-Magnon. Perdón. Bueno, el acontecimiento que digamos que viene a marcar el paso entre el Neolítico y el Paleolítico, bueno, pues entre otras cosas, es la aparición de la agricultura y la ganadería, que surge pues alrededor del 10.000 antes de Cristo. Y claro, ¿qué fecha es la que me falta ahí? Os he puesto la aparición de la agricultura y la ganadería, pues alrededor de ese año 10.000 a.C., la aparición de la metalurgia hacia el 4.000, la invención de la escritura alrededor del 3.000 a.C., y la especie humana, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo aparecieron los primeros homínidos? Diferenciándose de los llamados homininos y por tanto surgiendo esa rama dentro de los primates. Bueno, aquí os figura hace 2,5 millones de años, pero ahí os aparece 5 millones. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Bueno, pues hay una cuestión muy simple que de todos modos se va a abordar más adelante y es acerca de los orígenes de la humanidad. Y es ¿cuándo apareció la especie humana? ¿Cuándo se puede considerar que tuvo lugar la aparición, no ya pues digamos de nuestro antepasado más lejano, sino incluso el famoso eslabón perdido, el pariente que pudieran haber tenido en común estas especies de homínidos por un lado y otras especies que son los grandes primates, es decir, los orangutanes, los chimpancés, los gorilas. Claro, podemos pensar que los orígenes de la humanidad pues, tuvieron lugar con la aparición de los Australopithecus afarensis, porque es ejemplares del cual se ha hallado pues, el esqueleto
más antiguo y mejor conservado. Bueno, mejor conservado no quiere decir que tenga todos sus huesos y de paso también todos los dientes de la boca, en muchísimo menos, ya lo vais a ver, pero claro, de ejemplares de australopithecus anteriores, pues, ¿qué es lo que se ha hallado? Restos de huesos, de cráneos, no un hallazgo, digamos, tan completo como fue en su momento el caso de Lucy. Y claro, pues estaríamos hablando de 5 millones de años a 3 millones y medio, incluso nos podríamos retrotraer a 2 millones y medio de años de antigüedad. Bueno, independientemente, digamos, de ese baile de cifras, de fechas, hay que tener en cuenta una cosa. En la historia estamos pensando en un acontecimiento clave que da paso a otra etapa. Pero aquí, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con una serie de características determinadas que vienen a caracterizar cada una de estas etapas. Así, en el Neolítico y en la Edad de los Metales, las sociedades humanas ya eran sedentarias. Se construyeron las primeras viviendas consideradas como tales, aparecieron los primeros poblados e incluso surgieron las primeras ciudades. En el Paleolítico, la especie humana era nómada. Eran sociedades de cazadores-recolectores. Literalmente vivían del terreno. Fabricaban herramientas que poco a poco fueron cada vez más sofisticadas, pero que tenían que ser talladas con piedras. De ahí que nos encontremos con las famosas piedras talladas que dan nombre, pues precisamente, al Paleolítico. Luego, ¿en qué se diferencia cada una de estas etapas? El Paleolítico inferior, el medio y el superior. Pues aparte de esas diferentes especies de homínidos, pues nos vamos a encontrar con herramientas cada vez más complejas y que tenían una utilidad determinada, y también con muestras también de una cultura, digamos, más sofisticada. La simple supervivencia pues da paso a otras cosas. El hecho de honrar a los muertos, el hecho de practicar rituales mágicos religiosos que van a explicar también que se realizaron las primeras obras de arte consideradas como tales, y también, digamos, la forma de vivir. Los primeros homínidos, ¿cómo vivían? Pues de una manera no tan distinta de cómo pueda vivir, pues, en su medio natural un chimpancé, un gorila o un orangután. Es decir, al aire libre, buscando, pues, refugio de manera ocasional, de manera eventual. Ya más adelante, la especie humana, digamos que va a buscar lugares más acogedores, más propicios. Claro, cuando estamos pensando en los moradores de estos espacios, en la prehistoria, ¿en qué estamos pensando? Pues que vivían en cuevas. Pero claro, también podemos pensar que, claro, buscaban aquellos sitios que pudieran protegerles mejor, que les dieran abrigo, que les dieran cobijo, y por tanto que no tuvieran que estar a la intemperie. El siguiente paso, ¿qué sería? Pues no pensar simplemente en aprovechar esos espacios en el medio natural, sino llevar a cabo asentamientos temporales, campamentos al aire libre. Pero claro, para ello, ¿qué había que tener? Pues
herramientas que permitieran pues, aprovechar ciertas materias primas. Estas especies de homínidos, pues, por ejemplo, no sabían trabajar la piel y el cuero, no tenían herramientas para ello. El Homo sapiens sí, y por tanto pues, podía levantar tiendas semejantes pues, a los tipis de los indios que habitaban en las praderas de Norteamérica. Bueno, sobre el Paleolítico. Bueno, pues cuando la gente piensa en las primeras obras de arte, en las manifestaciones artísticas más antiguas, ¿en qué está pensando? Pues en eso, en pinturas rupestres, pinturas en cuevas. Y además pues va a estar pensando también en representaciones de animales, como pudieran ser los que están presentes en la cueva de Altamira. Bueno, pues no van a ser las únicas manifestaciones artísticas, tampoco van a ser exactamente el único tipo de pinturas, o más bien la única temática que va a estar presente. Ya veremos también algunos ejemplos. Bueno, pues para poder hablar del Paleolítico primero hay que mencionar pues, a ese señor que veis en la imagen, Charles Darwin. En su obra El origen de las especies sentó las bases de la teoría de la evolución. Según él, pues las especies que mejor se adaptan al medio son aquellas que sobreviven. Lo que venía Darwin a decir no es que necesariamente las especies más fuertes y más vigorosas fuesen las que pudieran sobrevivir, sino que también nos da a entender otra cosa. Aquellas más inteligentes pueden adaptarse mejor al medio y pueden llevar a cabo cambios por sí mismas para poder sobrevivir, bien de manera individual o bien de manera colaborativa. ¿Cómo se dio cuenta de ello? Pues viajando a bordo del buque Beagle en una expedición científica, pues constata que en islas remotas de archipiélagos del Océano Pacífico pues existen especies que muy difícilmente en otro lugar hubieran podido sobrevivir, como por ejemplo pues animales como el dodo, un pájaro que no podía volar, de andares pues más bien patosos. Y claro, porque en un lugar remoto existía esa especie que por cierto se extinguió. Pues porque se encontraba en un medio natural en el cual no tenía depredadores y por tanto su supervivencia era factible. Claro, esto hasta que llegó un depredador precisamente a su hábitat natural. Ya os podéis imaginar quién fue. Pues evidentemente el ser humano. Como allí no habían llegado personas hasta ese momento, pues esa especie pues había podido sobrevivir. Luego ya, pues pasados unos años,
pues evidentemente pues esta especie se extinguió. ¿Y esto qué tiene que ver con la historia, ya más concretamente con la prehistoria? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el origen del ser humano dio paso a otra cosa. El denominado como proceso de hominización. A lo largo del Paleolítico, denominado así como periodo de la piedra tallada, se sucedieron diferentes especies humanas, más bien diferentes especies de homínidos, que evolucionaron desde los antiguos primates hasta dar origen al ser humano, es decir, al Homo sapiens sapiens. Julio, ¿me puedes dar un poco la luz? Es que... Bueno, no sé. Bien. Bueno, el día revisamos un poco también y además están el resto de las historias bajados. Bueno, a grandes rasgos, pues cómo tuvo lugar ese proceso de hominización. Bueno, pues de entre las diferentes especies de mamíferos, pues cabe citar a los antiguos primates. Estos primates pues van a dar origen, a su vez, a otras dos familias. Los homininos
el ser humano, como es, por ejemplo, el hecho de tener un pulgar oponible, lo cual les permite coger objetos y utilizarles. Y por otro lado, los homínidos. Primero los Australopithecus y después las diferentes especies de hongos. ¿Por qué dos veces sapiens? ¿Qué queremos decir con eso? Porque también se considera al Homo neanderthalensis como Homo sapiens neanderthalensis. Pero al hombre de Cro-Magnon se le denominaba simplemente también como Homo sapiens. Como hay unas ligeras diferencias entre los antiguos hombres de Cro-Magnon y el ser humano en la actualidad, pues digamos que de ahí viene, digamos, esa diferenciación. Bueno, pues también hay que tener en cuenta una cosa. Ya os había dicho que, claro, los avances que aparecen en el Neolítico, luego también en la Edad de los Metales, el hecho de que aparezca la escritura y dando paso a la historia no surge de manera lineal, no aparece al mismo tiempo sobre el planeta a la vez, sobre todas estas sociedades humanas que existían en su momento, pues la evolución de la especie humana tampoco ha sido lineal. No penséis que al fin y al cabo, pues la evolución es algo como la sucesión de caídas de piezas de dominó, es decir, se extingue una especie y de repente surge otra. Ni mucho menos. Y de hecho, pues algunas de ellas conviven al mismo tiempo e incluso posiblemente también en el mismo espacio, como vino a suceder con los neandertales y los cromañones. Así que esto lo hay que resaltar. Eso sí, hay que destacar una cosa, y es que se sucedieron diferentes especies de homínidos hasta que simplemente una especie sobrevivió a todas las demás, la especie humana, los Homo sapiens sapiens.
esa evolución, pues vamos a ver el siguiente vídeo. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva para subsistir, debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo, megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad. Trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureibet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia.
Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Bueno, podemos considerar de todos modos con dudas pues exactamente cuándo aparecen nuestros antepasados más antiguos, nuestros no sé cuantísimos tatarabuelos, pero lo que sí que está claro, por los hallazgos que se han ido haciendo por parte de los arqueólogos, es que los homínidos más antiguos surgieron en África y no pues precisamente en cualquier parte, sino que especialmente lo van a hacer en un área geográfica muy determinada, el Valle del Rift. Es cuando se han relatado por los restos más antiguos de Australopithecus, hasta hace unos 125.000 años. Os había puesto antes ahí en la línea del tiempo 100.000, en realidad son 125.000. Bueno, ¿por qué surgen en esa parte de África y no en otro lugar? Bueno, pues yo no sé si habéis estado de safari por la altiplanicie de Kenia, me imagino que sí. La semana pasada. Todos los veranos. A Botswana. Bueno, pues viene, digamos, a corresponder a esta parte. Abro el mapa aquí.
Bueno, pues se extiende el Valle del Rif por el este africano, emplazándose en lugares tales como Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda. Es el lugar donde también están presentes la región de los grandes lagos, como el lago Victoria o el lago Tanganica. El caso es que se trata de un paraje donde está presente la sabana. Ya no es, digamos, ese lugar pues, de vegetación pues, exuberante y selvática, donde habitaban los grandes primates, sino que se trata de un terreno donde hay árboles aislados, donde hay plantas herbáceas. Y claro, ¿qué era lo que sucedía? ¿Se podía ir de árbol en árbol, de rama en rama, tan fácilmente como en la selva? No. Además, pues si fuera poco, había pues, grandes depredadores que pudieran amenazar, animales de gran tamaño. Esto es lo que va a explicar un hecho, y es precisamente algo fundamental en el proceso de hominización, cómo estas especies que procedían de los primates, en vez de desplazarse a cuatro patas, lo van a hacer sobre los dos pies, sobre las articulaciones traseras. Aquí veis de todos modos pues una imagen aérea. Además hay que señalar que también hay una gran fosa tectónica, aparte de la elevada altitud media. Claro, ahí ya podéis comprobar, pues, digamos, ese paraje pues un tanto agreste, con escasez de árboles. Bueno, luego además también hay que mencionar otra cosa. En otros lugares de la Tierra el medio era más inhóspito y dificultaba que las especies pudieran trasladarse de un sitio a otro. En el Valle del Rif, por el contrario, eran más fácil las migraciones. Un terreno, digamos, pues elevado en altitud, pero más bien llano, una vegetación que permitía pues, el traslado de un lugar a otro. Lo cual también explica otra cosa, y es que, claro, los fenómenos migratorios actuales, pues bien, nos podemos pensar de que es algo, digamos, pues reciente, propio de las sociedades actuales, y eso es absolutamente falso. Desde los orígenes de la humanidad, la especie humana ha estado viajando, ha estado moviéndose de un sitio a otro buscando condiciones más favorables, y en los orígenes de la especie humana, pues esto se evidencia. Claro. Cuando ya aparece el Homo sapiens sapiens, pues este proceso migratorio le va a llevar a la especie humana no solo a habitar el continente africano, sino también otros continentes. Daros cuenta que si surge pues, hacia el año 100.000, la especie humana como tal, o hacia el año 40, o hacia el año 40.000, pues
esta marcha que le va a llevar a habitar otros lugares muy remotos, pues va a explicar el hecho de que incluso pues atravesar el estrecho de Bering y acabase por habitar América, incluso pues cuando ya aparecen las primeras embarcaciones, pues va a ir habitando islas en el Océano Pacífico, es decir, lugares ya muy remotos en Oceanía. Claro, estas migraciones también permiten explicar otra cosa, y es que aparezcan diferentes especies de homínidos que van a ir, digamos, evolucionando en diferentes lugares. Y claro, pues al mismo tiempo que había una especie que habitaba en un lugar concreto, pues en otro lugar, como pudiera ser la parte de África, que no fuera el Valle del Rin, o ciertas áreas de Europa, o ciertas áreas de Asia, pues van a aparecer otras especies de homínidos. Claro, fruto de esos procesos migratorios, pues hay que señalar una cosa, donde no se encontraba la especie humana, qué lugares no estaban habitados, pues aquellos pues no precisamente más remotos, sino aquellos que fuesen inhabitables. Es decir, que se dieran las condiciones físicas y meteorológicas que explican por tanto su ausencia. Luego, naturalmente, como el ser humano es el único que puede cambiar el medio físico y utilizarle a su favor, pues eso ha permitido pues salvar pues esos posibles problemas o inconvenientes que hubiera podido tener en el pasado a la hora de habitar en zonas desérticas, en zonas con un clima frío extremo, etcétera, o áreas con una elevadísima altitud, etcétera, etcétera. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo va a desarrollarse este proceso de hominización. Bueno, pues ya para que os hagáis una idea, pues veis cómo van apareciendo diferentes especies de homínidos. Los que aparecen con la inicial A punto son Australopithecus. Los que tienen la H son homínidos, es decir, homos, el Homo rudolfensis, el habilis, el Rheopithecus, el Erectus. De todas maneras, pues el Erectus y el Homo ergaster vienen a señalarse pues, prácticamente como la misma especie. Y luego aquí pues podéis ver pues justamente como el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis durante cierto periodo de tiempo pues acabaron pues viviendo durante el mismo tiempo y además incluso pues en el mismo continente que fue Europa.
Bueno, la evolución de la especie humana fue posible gracias a una serie de cambios evolutivos. Y en ese sentido, digamos que el hecho de que aparecieran los primeros ejemplares de homínidos en el valle del Rift, pues se debía pues precisamente al medio natural en el que se encontraban esas especies. Bueno, al fin y al cabo se trata de un paraje donde existe la sabana, donde hay plantas herbáceas que tienen una altura relativa y claro, pues los Australopithecus, que era lo que pretendían, pues simplemente sobrevivir, alimentarse de lo que podían y también pues tratar de evitar los posibles peligros que pudiera haber. Daros cuenta, otros primates pues iban desplazándose literalmente a 4 patas. Imaginaros que la altura de la hierba era como la altura de vuestras mesas o incluso más elevada. Así que claro, pues para evitar esos problemas, pues se tenían que levantar y echar un vistazo para poder ir de un sitio a otro. Claro, esto va a llevar a que esas incorporaciones fueran pues, por un periodo limitado de tiempo, condujesen a que finalmente estos homínidos tuvieran una postura erguida y por tanto se desplazaran sobre sus cuartos caseros. Así que en primer lugar hay que señalar una postura erguida. El bipedismo, ¿por qué fue posible? Porque simplemente lo que hicieron fue ponerse en pie. No, porque para ello, pues naturalmente tenían que darse cambios en su físico que les diferenciara de otras especies de animales, como en el caso del chimpancé, o del mono, o del gorila, o del orangután. Bueno, aquí tenéis pues un esqueleto de chimpancé. ¿Pueden caminar sobre sus cuartos caseros los chimpancés? Sí. ¿Lo hacen siempre? No. Además, por este hecho, pues tienen los brazos más largos y las piernas más cortas. ¿Y esto qué era posible? Bueno, pues la columna vertebral no estaba curvada, sino recta. Va a ir perdiendo, digamos, esa curvatura y las sucesivas especies de homínidos van a estar cada vez más rectos. En el caso de un esqueleto humano, como veis aquí. Claro, si la espalda está recta, entonces el cráneo también va a cambiar. Las caras van a ser más cortas y además eso va a hacer, pues curiosamente, que el mentón se pronuncie más, no va a estar hundido.
También hay que señalar que la pelvis va a ser más ancha para poder soportar el peso de la cabeza, el tronco y los brazos. Y aparte de ser más corpulenta, las piernas van a ser más largas. En segundo lugar, hay que señalar el desarrollo de la inteligencia. Las sucesivas especies de homínidos van a tener una capacidad craneal cada vez mayor. Y claro, pues si la cavidad craneal era cada vez más grande, entonces el cerebro también lo iba a ser. Pero de todas maneras no solamente hay que pensar en por tener simplemente un cerebro más grande, se iba a ser más inteligente. Hacía falta pues que las conexiones neuronales fuesen mejores. Es decir, que los cerebros van a tener cada vez más surcos, favoreciendo pues precisamente este hecho. Así, pues esto lo podemos observar en esta representación. No ya solo, digamos, es una cuestión de tamaño, aunque claro, evidentemente un cerebro de 300 centímetros cúbicos pues ocupa un espacio menor que uno de 1200, pero daros cuenta, digamos, pues cómo tiene menos surcos que un cerebro humano. Y aún así, pues tiene mayores surcos y más profundos que estos que veis ahí. Y claro, pues con un cerebro mayor y con un cerebro evidentemente que funcionaba mejor, pues esto que va a permitir pues que la especie humana, pues técnica y culturalmente vaya evolucionando, es decir, que sea posible pues un progresivo desarrollo tecnológico y también pues unas formas de relacionarse en sociedad y de manifestaciones culturales cada vez más complejas. Bueno, en tercer lugar, el pulgar oponible. Porque claro, la especie humana podía caminar erguida, podía tener mayor inteligencia, pero si no hubieran tenido pulgares, pues todo ello no hubiera sido posible. Daros cuenta ahora de una cosa. A ver, esto. Bien. ¿Cómo se coge con 4 dedos? La pinza. ¿Cómo? ¿Así, malamente? Sí, mal, pero no manipulas. Se puede coger, se puede agarrar, pero evidentemente, pues a la hora de manipularlo, al fin y al cabo, pues yo, si quiero utilizar el jabón, puedo. Tú eres un sapiens. Y solo con los 4 dedos, ¿quién sería capaz? Hombre, tenemos otros 4. No tiene una posibilidad. Claro, ahora estamos de broma, pero sí, no es posible. Es posible. Y claro, pues
pensar ya de todos modos, pues también en el caso de los grandes primates, el hecho de que dispongan de un pulgar oponible, pues eso les permite coger objetos y poderles utilizar. Lo que no tienen evidentemente pues es la inteligencia a la hora de manipularlos y transformarlos a la voluntad. Así que ello no solo permitía coger objetos, sino también manipularlos y fabricar útiles. Bueno, ¿qué diferencia hay entre coger y manipular? Bueno, pues muy simple. Coger es coger una cosa. Un boli quizás se puede coger con solamente 2 dedos. Pero escribir así es muy difícil. Bueno, el hecho de disponer de un pulgar oponible va a explicar también pues, este hecho que ya os había mencionado, y es la fabricación de útiles y herramientas. Bueno, es algo que de todos modos se discute por parte de los arqueólogos, y es sobre si los Australopithecus habían sido capaces de haber podido fabricar algún tipo de herramienta. El Homo habilis, digo que ya veremos ya de todos modos pues más adelante, sí que fue capaz de fabricar útiles que utilizaba a su favor. Bueno, pues hay que mencionar el caso de la industria lítica. Bueno, pues con esa posible duda sobre si los Australopithecus fueron capaces de fabricar los primeros útiles, o por el contrario, pues simplemente empleaban aquello que encontraban en la naturaleza a su favor. Es decir, pues, como visteis, por ejemplo, aquellos que estuvisteis en el Cineforo sobre el 2001, pues podía darse el caso pues simplemente de que se utilizara pues un palo o una piedra y emplearlo pues para golpear lo que fuese. Ya fuera pues algún tipo de vegetal, a los restos de algún posible animal o algún vecino que estaba por allí de paso. Bueno, otra de las maneras que tienen los prehistoriadores, los
y por tanto los investigadores de este periodo es cómo identificar, digamos, a qué momento histórico corresponden los restos y los yacimientos que se pudieran estar excavando. Pues no solo por los restos físicos, sino también por esas herramientas que se hayan podido hallar. Y claro, pues no solamente se habla de especies de homínidos que se van sucediendo a lo largo del tiempo, sino también de culturas en base a la industria lítica. Yo de todas maneras pues no quería incidir sobre ello, pero os pongo un ejemplo muy simple. Hay una cultura que es la cultura achelense. ¿A qué hace referencia? Pues a la aparición de hachas. Bueno, pues ya al respecto, pues vamos a ver este ¿Qué criterios usamos en los estudios de prehistoria para dividir los periodos en ausencia de escritura? ¿Qué clase de manifestaciones tecnológicas observamos en los albores de nuestra especie? ¿Podemos llegar a observar cambios en las tecnologías de la Edad de Piedra? Imaginemos que estamos trabajando en un yacimiento del Pleistoceno superior. En este yacimiento encontramos restos de neandertales, encontramos restos de la fauna de la que se alimentaban y también encontramos sus herramientas de piedra. Acabamos de mencionar la datación de este yacimiento según la escala de tiempo, pero estamos hablando del Pleistoceno superior. Sin embargo, vemos que los arqueólogos se refieren a este yacimiento como que es del Paleolítico medio. ¿A qué están haciendo referencia con esto? Ya vimos en anteriores vídeos que existen esas dos maneras de poder tratar los yacimientos. Una, la geológica y paleontológica, la que nos permite situarnos en el Pleistoceno. Y otra, la que hace referencia a las edades de la prehistoria, a sus culturas y su grado de desarrollo. Y este método de datación es el que nos sitúa este yacimiento como perteneciente al Paleolítico medio. Y estas dos maneras de ordenar cronológicamente los yacimientos, como ya vimos, no son equivalentes, son complementarias. En la prehistoria, por la inexistencia de registros escritos, se las suele dividir en edades de acuerdo a su tecnología, o sea, según los materiales usados para la fabricación de herramientas. Así es como tradicionalmente hemos dividido la prehistoria en la edad de piedra y la edad de los metales. Y a su vez, la edad de piedra la podemos dividir en paleolítico, mesolítico y neolítico. Como ya vimos, estos procesos de tecnologías y sus avances culturales asociados, como puede ser el caso de los cambios en los modos de talla de piedra durante el paleolítico, son hitos que no tienen por qué ocurrir en todos los lugares al mismo tiempo y por lo tanto estas dataciones no podemos tomarlas nunca como absolutas. Pues bien, en la edad de piedra este desarrollo tecnológico y cultural va de la mano de la principal materia prima, la roca. Llamamos industria lítica a la producción de herramientas a base de rocas y minerales, que tuvo especial auge en los periodos paleolítico, mesolítico y neolítico, y por eso los llamamos en conjunto la edad de piedra. Se trata de una industria que, si te pones a pensar, fue bastante lenta, pero muy necesaria para nuestra evolución. Y lenta porque estuvo presente durante más de 2 millones de años. Y aunque pueda parecer que estamos ante simplemente rocas y cantos machacados y rotos, podemos llegar a ver cambios en la elaboración. Unos cambios técnicas y herramientas que nos permiten llegar a diferenciar culturas, a veces asociadas a unas u otras especies de nuestro linaje. Normalmente hablamos de 7 tipos principales de industria lítica, con los que podemos identificar estas culturas, y por lo tanto también podemos usarlos para subdividir la edad de piedra. En concreto, podemos subdividir el paleolítico en estas 7 culturas, que son el onuballense, el achelense, el musteriense, el ahuñaciense, el gradeciense, el solutrense y el magdaleniense. Las primeras las encontramos en el Paleolítico inferior, y la primera de ellas es el modo oltuvallense o modo 1. Apareció aproximadamente hace 2,5 millones de años, probablemente con el surgimiento de los primeros representantes del género Homo habilis. Estas primeras herramientas son meros cantos tallados con un filo creado a base de realizar unos pocos golpes en una de las caras o en 2 de las caras de este canto. Golpes realizados con la ayuda de una roca más dura a la que se le llama percutor. Estas herramientas poco elaboradas no tenían mayor objetivo que ayudar a machacar, a
cortar o a romper huesos de cadáveres de animales que encontraban nuestros ancestros. De hecho, posiblemente estas herramientas simplemente se realizaban para su uso y luego se desechaban. A esta primera manifestación cultural se la suele llamar la permaculture o cultura de los guijarros. Ojo, encontramos también esta industria de modo 1 fuera de África. Por ejemplo, en Grandolina, en la Sierra de Atapuerca, y en otros yacimientos de alrededor de 1 millón de años o un poco más. El siguiente es el HLS o el modo 2. En esta industria lítica se elaboran y usan láminas de vidrio, fragmentos de rocas que son talladas por ambas caras y cuya máxima manifestación y pieza más característica son los bifaces. En este caso, estas piezas ya no son tan irregulares, presentan una especie de estandarización primitiva y por lo tanto estaban realizadas mediante una metodología concreta de talla, un orden concreto de percusiones con el percutor respecto a la roca que vamos a usar. Y esto tiene mucha importancia. Por un lado, porque habría un aprendizaje del modo de talla, un aprendizaje y una transmisión a los miembros más jóvenes del grupo. Y no solo eso, sino que representa un primer signo de abstracción. O sea que el hominino que realizaba esta talla tenía en mente el objeto que iba a realizar en el momento en el que empezaba. Y este tipo de industria lítica aparece hace 1,6 millones de años aproximadamente. Y no parece que estos objetos en general estuvieran especializados, sino parece que servirían para muchos usos. Cortar, raspar, partir. En las últimas fases de esta industria del Paleolítico inferior se observa una tendencia a retocar los bloques. Esto conlleva que posiblemente reutilizarían estas herramientas y por otro lado que no necesariamente los bifaces serían la única herramienta que usarían, llegando a observarse este retoque en lascas de las que se desprendían durante la talla. Esta industria llega a su máximo desarrollo con la técnica o método Levallois, según el cual se va preparando el núcleo de roca con una serie de percusiones circulares o centrípetas para luego extraer una gran lasca con filos, realizando un golpe hacia el centro del núcleo. Así se obtienen lascas cuya forma ha sido preparada por la talla previa. Este modo achelense se asocia tanto a Homo erectus como al linaje de los preneandertales. Llegamos al Paleolítico medio y con los neandertales surge el modo 3 o musteriense. Aparece por tanto en los inicios del Pleistoceno superior, hace unos 125.000 años, y junto con los neandertales desaparece hace unos 30.000 años. Y podemos considerarla un perfeccionamiento de la industria achelense que se había desarrollado en África y que había sido llevada a Europa y Asia. Se usaba principalmente sílex y se realizaban herramientas de un tamaño menor al que hemos visto hasta ahora. Además, junto con la reducción de tamaño, empieza a observarse cierta especialización tipológica. Punzones, hachas, cuchillos, raederas. Ya no tenemos un único útil que sirve para muchos propósitos. Tenemos varios útiles. Y si bien las lascas se extraían con percutores duros, como otras piedras, los retoques de los filos se realizaban con percutores más blandos, como hueso o incluso madera. Hacia finales de este Paleolítico medio se encuentra una industria de transición, una etapa que se conoce como Châtel-Ferronniers, en la que los útiles empiezan a ser todavía más pequeños y especializados, y aparecen los filos denticulados. Llegamos con esto al Paleolítico superior y llegan el resto de industrias líticas o culturas, todas ellas ya relacionadas con nuestra propia especie, con los humanos modernos. Continúa la reducción del tamaño de los útiles y la especialización de tareas. Aparece una mayor diversificación tipológica, una mayor diversificación que va también ligada, por lo tanto, al mayor aprovechamiento de los recursos del medio por parte de estas poblaciones. Y en este Paleolítico superior podemos asistir a una sucesión de culturas: aurignaciense, megaleciense, solutrense y magdaleniense. El aurignaciense está caracterizado por un lado por la creación de láminas alargadas con retoques, láminas alargadas de cuarcita o de sílex con muchos retoques, muy retocadas. También destaca que junto a la piedra se use el hueso, el asta o el marfil. Es también un momento en el que aparecen asociadas las primeras representaciones artísticas. Y en el proceso de reducción y especialización tipológica aparecen las primeras agujas, lo cual tuvo que tener un gran impacto en la elaboración de ropa con la que protegerse a partir de las pieles de los animales que cazaban. Y también aparecen los burines, herramientas que se usaban para la elaboración, para la fabricación de otros útiles. La siguiente cultura es la graveciense, caracterizada por un gran uso del hueso y el marfil, la elaboración de puntas largas, huesos decorados y, aparentemente, la primera cocción de arcilla. Durante la siguiente industria, el solutrense, se modifica el modo de fabricación de estos útiles en piedra con el desarrollo de métodos de calentamiento de las rocas. Son característicos de esta etapa útiles más estéticos a nuestros ojos, como las puntas de flecha. La última de estas culturas o industrias paleolíticas es el magdaleniense, con la elaboración de herramientas muy pequeñas, pero también con la creación de armas de mayor tamaño, como por ejemplo las agallas a partir de astas de piel. También destaca por la creación de objetos de forma triangular y
y los protoarpones. Tienen especial importancia para el estudio de toda esta industria lítica las disciplinas de la arqueología experimental y la traceología. La primera, la arqueología experimental, pretende recrear la elaboración de estas herramientas usando el conocimiento creciente acerca del modo de elaboración. También estudia experimentalmente el propio uso de estas herramientas, mientras que la traceología permite estudiar las marcas de uso y desgaste de estas herramientas para averiguar detalles de su uso, que han quedado en los propios útiles como marcas microscópicas, marcas de su uso y desgaste, para lo cual se usan técnicas de microscopía. Estas técnicas han revolucionado nuestra comprensión de la industria lítica, permitiéndonos poner a prueba las hipótesis acerca de la elaboración y uso de estas herramientas. Seguiremos indagando en las culturas de la prehistoria con nuevos vídeos, de modo que, para no perdértelos, suscribirte a este canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de vídeos nuevos, así como seguirnos en las redes sociales de la Fundación Para. Y echa un vistazo a nuestra web donde encontrarás las últimas noticias de paleontología humana. Bueno, y con esto pues lo vamos a dejar.